Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es martes 12 de abril de 2022 y hoy continuamos con la serie sobre el libro de Erwin Schrödinger, que es La vida, cuyo primer capítulo os puse la semana pasada. Hoy voy a continuar sobre las siguientes partes. Por resumir un poco, la introducción que vimos el primer día, el autor, Erwin Schrödinger, que fue uno de los premios Nobel de Física y iniciadores, digamos, de la física cuántica, nos comentaba en su intento por estudiar y llegar a una conclusión desde el punto de vista biológico, sobre lo que era la vida. Entonces él comentaba que él se atrevía, aunque fuera un físico, a meterse en un problema en el cual en teoría no estaba preparado para resolver o argumentar, el cual era el problema de la vida, por qué existía, cómo se formaba, etc. Entonces ya dimos una introducción en el capítulo anterior. Si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo hagáis, y si no, aquí vendría pues la siguiente parte, que comprende aproximadamente el 50% de este libro, o mejor dicho, resumen de una conferencia que dio en 1944. Pues bien, continuamos por donde lo habíamos dejado. Entonces, este señor Erwin empieza a estudiar cómo se produce la vida y cómo un físico puede aventurarse a intentar describir este problema. Y empieza comentando que en física, que de donde él viene, los objetos más complejos que los físicos habían estudiado, los más complejos por aquel entonces, por mucha complejidad que tuvieran, siempre se trataban de sistemas periódicos. Y que reconocía que eso no era una formación demasiado útil para atacar problemas como el de la vida, porque ya se empezaban a conocer lo que él llamaba como fibra de cromatina, la célula, etcétera, y no se asemejaban mucho a los sistemas periódicos que ya se habían estudiado en física. Él comentaba que los químicos, concretamente los químicos orgánicos, él suponía o comentaba o proponía que eran los que mejor estaban preparados para poder estudiar la vida, pues ellos, al estudiar moléculas complejas, moléculas, digamos, asimétricas, por las características que este tipo de sustancias tienen, están mucho más cerca de poder descubrir o describir el problema de la vida que la manera en que los propios físicos pues lo hacían. Entonces, por resumir, los físicos intentan al principio modelar todos estos sistemas biológicos, pero se dan cuenta de las grandes carencias que tienen todas sus metodologías. Y entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder realizar un modelado que fuera eficiente? Luego empiezan a proponer lo siguiente. Bien, en un experimento de pensamiento, Erwin comenta: ¿cómo es posible que nuestros cuerpos, para un ser vivo, esa es la primera observación biológica que hace, cómo es posible que sean tan sumamente grandes en comparación al tamaño de un átomo? Esta es una información que ya se tenía, entonces ya podemos hacernos nosotros a día de hoy una estimación de estas grandes diferencias de tamaño. Y también Erwin se proponía o se preguntaba, ¿sería posible que un sistema vivo del tamaño que tenemos nosotros pudiera ser sensible a la interacción de un átomo? O es decir, un átomo que impactase en nosotros, ¿podríamos ser sensibles a esa sensación, a esa interacción? Y él concluye que no sería posible, porque en el caso de que eso se produjera, cualquier mínima perturbación del sistema, cualquier mínima interacción con otros átomos, influiría o interferiría de manera bastante compleja
con el modo funcional que tiene nuestro cuerpo y no permitiría cierta estabilidad y sobre todo él concluía la capacidad de desarrollar pensamiento. Esta es una de sus principales hipótesis que obviamente luego más tarde fue contradicha de diferentes maneras, incluso por él mismo, pero que en ese momento era una de las piedras de su argumentación. Proponía entonces que un sistema biológico como el nuestro no puede ser perturbado por una interacción con una partícula atómica. Y esto cambia más adelante, como ya podremos ver. Seguí insistiendo además que el pensamiento que se produce en un ser vivo debe ser una estructura ordenada y que además debe tener una estructura ciertamente regular o evadir el desorden para poder formarse esa estructura como tal, como un pensamiento ordenado. Luego comenta que además para poder estudiar los sistemas vivos uno tiene que tener en cuenta no moléculas individuales, sino el poder tratar un sistema del mismo modo que lo hacía la física estadística. La física estadística es una rama de la física que contempla o estudia los sistemas en función de la gran cantidad de partículas que los forman y teniendo en cuenta que el comportamiento final o macroscópico que nosotros observamos depende de los comportamientos individuales que puedan tener todas esas partículas. Cada partícula puede tener un comportamiento totalmente distinto, pero lo que premia, lo que influye, lo que podemos medir al final, ese observable macroscópico sería, digamos, un promedio u otra métrica diferente de la suma o la interacción de todas esas partículas entre sí, o mejor dicho, de lo que podemos observar finalmente nosotros en los experimentos. Un ejemplo que comenta en esta relación es el movimiento browniano. El movimiento browniano fue observado a finales del siglo XIX por un biólogo y se dio cuenta de que al observar en el microscopio partículas de polen, veía que éstas seguían un movimiento totalmente errático. Esto, que a día de hoy nos puede parecer algo bastante obvio, en su tiempo no lo era y no se proponía con acierto ninguna teoría que lo pudiera explicar, hasta que alrededor de 1905 Einstein formuló una teoría sobre el movimiento browniano en el que manifestaba que debía haber un movimiento a nivel atómico de gran cantidad de partículas que, debido a su movimiento errático, al final y mediante los promedios de estos movimientos, hacían que estas partículas grandes, estos granos de polen, observásemos ese movimiento errático característico del movimiento browniano. Pero la interpretación, sin lugar a dudas, era que uno, era otra prueba más en favor a la existencia de los átomos, y segundo, que hay gran cantidad de ellos y que todos se comportan de una manera, digamos, individual, diferente, pero que luego al analizar ese comportamiento en promedio, eso es lo que nosotros observamos en nuestro mundo macroscópico y que por tanto hay que recurrir a las leyes de la termodinámica estadística para poder tratarlo de una manera adecuada. Una vez Erwin había introducido estas dos ideas, estas dos hipótesis, pasaba ya a la parte totalmente biológica del problema, el problema de la vida, y comenzaba a comentar todo lo que se sabía en aquel entonces sobre el mecanismo de la herencia, y aquí venían sus principales contribuciones a partir de los supuestos anteriores que hemos comentado. Intentaba explicar cómo se producía el mecanismo de la herencia, teniendo en cuenta principios fundamentales de la física y en concreto de la física cuántica y de la física estadística. En primer lugar, lo que comentaba para explicar la herencia es que, aunque antes había comentado que un sistema grande, como puede ser el cuerpo humano, debería ser insensible a la interacción con partículas a nivel atómico, él comentaba que para poder explicar la herencia, el mecanismo, había que tener en cuenta una serie de excepciones. Y comentaba que debían existir una serie de pequeños grupos de átomos que pudieran influir, a pesar de lo anteriormente dicho, que pudieran influir en el comportamiento macroscópico y observable biológico de todos los seres vivos. Todavía no se atrevía durante esta charla a comentar lo que era, pero luego más tarde veremos que esto era algo bastante conocido. Luego, a su vez, Erwin no dudaba
de la existencia de los cromosomas para almacenar el material biológico, el material relacionado con la herencia, porque esto es una cosa que ya se empezaba a conocer por aquellos momentos. Y después de introducir durante gran parte del libro conceptos que hoy en día ya conocemos, como cromosomas, entrecruzamiento, cómo se produce la herencia, etcétera, etcétera, que es una parte que por ser conocida de todos, me iba a saltar aquí, llegaba a un momento en el que introducía otra de sus hipótesis, y esta es una hipótesis realmente impresionante porque en aquellos momentos no se disponían de muchos datos, pero comentaba que las zonas dentro de un cromosoma, las zonas asociadas a los genes, debían de ser unas zonas que tuvieran unas dimensiones de un cubo de aproximadamente 300 angstrom de arista. Era una de las principales hipótesis que él formulaba, ya digo, algo bastante sorprendente para la época porque no se disponía de muchos datos experimentales, cosas que nos parecen muy obvias a día de hoy. Y él formulaba, se atrevía a dar una hipótesis que era la siguiente. Decía, el material genético que contiene toda esta información debe ser probablemente proteínas. Fijaos, hoy en día conocemos ya por gran cantidad de evidencias que se produjeron en años posteriores que el material genético está acumulado, ordenado o almacenado en los ácidos nucleicos. Pero en la fecha que él daba esta charla, en 1944, esta información todavía no era obvia y él se atrevió a dar una hipótesis. Hay que tener en cuenta que en el desarrollo de la ciencia todos los investigadores científicos pueden dar una serie de hipótesis y, claro, hay que tener el valor de poder hacerlo, siempre se pueden equivocar y de todos modos hay que ser valiente a la hora de hacerlo. Luego vendrá la contrastación experimental que será la que nos diga si esas hipótesis eran correctas o no. Hay que tener en cuenta que la ciencia funciona así. Mientras todo se haga dentro de un contexto teórico, científico y adecuado, no debe haber ningún problema. Quién sabe si todas las grandes hipótesis que tenemos hoy en día dejen de cumplirse algún día si nos salimos de los contextos de aplicación habituales en los que las estamos estudiando. Pero ese era el punto importante. Él supuso primero que el material genético relacionado con ciertos genes está acumulado en pequeñas partes del cromosoma y que esas zonas serían unos cubos de 300 angstrom de arista. A día de hoy sabemos que esas partes se refieren a partes del ADN que están concentradas en determinadas zonas muy específicas. Luego, una vez introducido este concepto, y a pesar de que no hablaba de ácidos nucleicos, pero para el resto de razonamiento no tiene ningún problema con lo que comento a continuación, comentaba que habían otros investigadores como Hugo de Vries que descubrió que al estudiar la descendencia de ciertas especies, a través de cepas puras, se daba cuenta de que en determinadas generaciones, incluso aunque se partiera de especies puras, se producían algunas variaciones sorprendentes de la población, las cuales estadísticamente no tendrían por qué haberse producido y que presentaban algunos cambios totalmente discontinuos respecto a las especies puras anteriores. Y entonces él se atrevió, Hugo de Vries, a llamar estos cambios discontinuos, se le atrevió a llamarlos mutaciones. Entonces aquí Erwin empieza a relacionar diferentes conceptos y empieza a sugerir que esas mutaciones, esos cambios discontinuos, incluso sin conocer la estructura del ADN, que la única solución, la única hipótesis correcta para que se pudieran llevar a cabo era que se debieran a saltos cuánticos entre las partículas, entre las moléculas asociadas a dicho gen. Esta fue, por tanto, una de sus grandes contribuciones. No olvidemos que la física cuántica, cuánto, viene de que a nivel atómico, a nivel de partículas atómicas, partículas cuánticas, los diferentes niveles energéticos que describen los estados del sistema no se dan de manera continua, sino que se producen ciertos cambios que están cuantizados, que tienen ciertos valores discretos, y él estaba sugiriendo que debido a eso, y puesto que el material genético está distribuido en estas zonas de a nivel tan pequeño de un cubo de 300 angstrom de arista, la única solución para que se pudiera dar esto es que precisamente esas mutaciones se produjesen por cambios a nivel cuántico
de interacciones de esas estructuras a nivel genético con, por ejemplo, radiación u otros factores que comentaba más adelante. Entonces, esta fue, por tanto, una de sus grandes contribuciones al explicar la herencia. Y bueno, vamos a dejarlo hoy aquí. Hay muchos conceptos aquí introducidos. Os lo dejo para que le deis alguna reflexión por si os interesa. Y en el siguiente episodio continuaremos con esta serie para ver cómo desembocaba en conceptos muy novedosos este increíble investigador austriaco. Bueno, pues que tengáis un maravilloso martes y un espléndido día. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.